día de sol. La verdad que nos dio un respiro el invierno, por suerte. Ahí la saludo a Nora, que la veo conectada. Así que bueno, los saludamos a todos los que se conectan por audio anómalo, este nuevo programa de este ciclo de audio anómalo en Instagram. Recuerden siempre que estamos en el Instagram, nos dejan sus comentarios en el IGTV, el que no lo ve en vivo. El que lo ve en vivo, obviamente, que recibimos todos los comentarios que nos van posteando mientras estamos al aire. Y también, gracias a nuestro amigo Gustavo desde Italia, que nos hace el canal de YouTube. Estamos también en YouTube para todos aquellos que lo quieran ver desde esa plataforma. Ahora estoy esperando a Mariano, a ver si lo puedo enganchar en la conversación. A ver, esperemos un segundito. A ver si lo tenemos a Mariano ahora. Hola Mariano, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? A ver si lo tengo. Ahí estamos. A ver. Hola Mariano, ¿cómo andás? Hola. Estamos acá, Hernán. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, está bien, está bien. Estás un poco serio, te veo. No, preocupado por el partido de mañana porque, bueno, estamos con mucha expectativa, nada. Sí. Igual hay que agradecer a estos jugadores por haber llegado a una final nuevamente y yo me rindo, tengo que hacer un mea culpa y tengo que cerrar un poco el orto con respecto a las críticas con Messi, porque Messi es el Messi que queríamos ver, aunque mañana perdamos. Se puso el equipo al hombro, es un Messi líder, es un Messi más maduro, es un Messi grande, era lo que siempre se le pedía cuando él era joven y estaba en su apogeo, que sacara esa mística, esa fibra, esa mística de campeón. Bueno, ahora lo hizo y lo hizo bastante, demasiado para lo que es él, y por eso hay que estar agradecido. Y yo, por más que mañana Argentina pierde, si por alguien merece Argentina ganar es por Messi, porque sí, ojalá, a pesar de que muchos lo están elogiando, sí, pero a pesar de que los están elogiando mucho, lo que hay que rescatar de él es lo que está dando lo extra, el comportamiento extrafutbolístico, la pasión que está poniendo, lo que le pedíamos de Maradona, esa mística, ese compromiso, el estar, ahora le duele ganar. Es más, hay jugadores que son más jóvenes y no tienen tanta trayectoria en el equipo y que están integrando el equipo, que no lo ves con el compromiso de que está adoptando un tipo que ya está consagrado. Y eso hay que reivindicarlo y hay que agradecérselo, porque es un tipo que ya ganó todo, está forrado en plata y no tiene necesidad, y bueno, y aparte y vos te das cuenta que le nace. Y hubo muchos jugadores que son crack y que la gente los tiene considerado crack que no lo pudieron dar, no solamente no lo daba Messi. Yo quiero hablar de Riquelme, de Aimar, de Saviola, de Alonso, gente que tenga ese comportamiento. Alberto Alonso en River lo hizo, pero en la selección, ese comportamiento, Verón no lo pudo hacer. Hay jugadores que no se ponen el equipo al hombro y tienen esa mística de campeón. Y bueno, a Messi hay que agradecérselo, es un campeón sin corona. Y nosotros nos merecemos el fútbol argentino, y bueno, sí, es un buen papel. Es un equipo de renovación. Tampoco hay que agrandar tanto el partido, Hernán, como se lo está tratando de generar. Es una Copa América, nos va a servir. Si se pierde no pasa nada. Lo importante es el Mundial, los Mundiales son importantes. Por supuesto que no está de más ganar una Copa América, que nos va a venir bárbaro. Pero se ha encontrado lo que pasa es que hay algunas cosas que por ahí hacen que sume a lo que es el partido en sí, a la importancia del partido en sí, que es uno, que bueno, como decías vos recién, Messi nunca pudo ganar nada con la selección, sería su primer título si lo logra. Eso en el mundo entero es observado porque es un ídolo para toda la gente que lo sigue desde que empezó su trayectoria y quieren que Messi gane algo con la selección, así que por ese lado tenemos un poco la simpatía del mundo a través de lo que es el deseo de que Messi gane una Copa con Argentina. Después también que la Copa América se juegue en Brasil, que sea en el mítico Maracaná, que es un escenario histórico del fútbol mundial. Te cuento que acaba de empatar Perú va 2-2 con Colombia, van 82 minutos, juegan por el tercer y cuarto puesto. La Padula acaba de meter el gol de Perú, de cabeza en un centro. Y por otro lado, también otra cosa que suma mucho son los 28 años sin salir campeón de la Argentina, ¿no? Que ha tenido grandes selecciones, grandes nombres,
grandes campeonatos ha jugado y no ha podido coronar en todos estos años un título. Así que bueno, todas esas cosas que suman a este partido, también el invicto de Brasil como local, que gana siempre como local, que nunca perdió un partido oficial en tierra brasilera, así que bueno, nada, son cosas que van sumando, que hacen que el partido sea un poquito eh, más épico si se llega a ganar, por decirlo de alguna manera, así que bueno, esperaremos mañana a ver qué es lo que pasa. Hablando de Eh, Messi, algo aparejado es que esta semana hemos perdido nada más y nada menos que a Carlos Alberto Reutemann, un gran piloto de Fórmula 1 y un tipo que la verdad que se ensañaron con él por haber salido segundo, se burlaron de él y estuvo en la elite de un deporte muy exclusivo, que es muy difícil, como el automovilismo, para nuestro amigo Gustavo, que lo necesitaríamos en este momento y que mañana nos va a estar recibiendo. El Lole fue subcampeón del mundo, perdió un campeonato del mundo increíble en el 81 en Las Vegas, en esa carrera fatal, que él sale octavo, tuvo mucha mala suerte, y siempre estuvimos cargándole a él lo mismo que a Messi, lo mismo que a Sabatini, que ser eterno segundo, no llegar a ser el primero del mundo, eh, igualmente que Guillermo Vila. Han sido gente que estuvieron ahí, y no cualquier país ni cualquier nación tiene números unos del mundo. Ojalá nosotros en política tuviéramos un número uno del mundo, cosa sí, porque imposible, tendremos un mejor de la Argentina, pero estamos recién hablando que de la elite nombraste. mundial, hay 180 países, 200 países, y Lole fue un tipo que por no tener carisma, vos fijate que tanto Messi, Sabatini han padecido eso, la falta de carisma también no los ha ayudado, pero han sido verdaderos héroes y han llevado con mucha hidalguía el deporte argentino, no han sido tipos escandalosos, no han sido ejemplares deportistas en lo suyo, han tenido una vida sana, no han tenido grandes escándalos, comportamientos muy bien dentro y fuera de, de un torneo. Y bueno, lo de Lole fue increíble porque estuvo en Ferrari, estuvo en la cresta de la ola, en 1975, en 1976 tuvo que reemplazar cuando fue el accidente de la Austria con Niki Lauda, que Lauda se apresura para volver, él lo reemplaza y lo llama Ferrari. Siempre recordaba la carrera del 74 acá porque le cargaron mal los bidones. En ese momento, imagínense que estamos hablando de hace 50 años, se cargaban con bidones. Hoy en día, en 4 segundos está un tanque lleno. Y se olvidaron el bidón 4 y se quedó sin nafta al punto de llegar. Y la carrera del 81, él había sido el mejor todo el año, había ganado. Era una carrera imposible. Y a él le pasa que justo tuvo que luchar con Williams, que Williams era una guerra fratricida entre ellos para que ganara Piquet. Piquet, nadie se explica todavía cómo llegó Nelson Piquet a esa carrera. Porque si Piquet no hubiera sumado, el Lole que salió octavo, hubiera ganado. No se podía bajar del auto Nelson Piquet, hay que decirle a la gente, que la gente no lo recuerda, porque Piquet tenía úlcera y vomitaba dentro del auto. Salió todo vomitado y lo tuvieron que ayudar, casi un tipo muerto lo sacaron a Piquet en esa carrera nefasta de Las Vegas, en un circuito armado por los hoteles, por el merchandising, por Eccleston, en esa carrera que si hubiera sido en otro circuito, tuvo que correr el fin de semana con el auto que no era. Aparte, justo faltando poco, pasa algo increíble, que cambian los neumáticos, que nunca había pasado, que pasa de Michelin a Goodyear, una cosa increíble que al Lore lo afectó terrible. Él era un campeón, era un tipo que sabía mucho de mecánica, un tipo muy centrado, pero tuvo que padecer siempre el desprecio diciéndole que no tenía huevo, que no tenía garra. ¿Cómo no va a tener huevo un tipo que va a 300 kilómetros por hora? Lo único que le puede aflojar son 20 o 30 en una curva, o en una S. Pero decir eso de Reutemann fue un piloto de jerarquía mundial, un tipo reconocido, un tipo que tuvo mucha dignidad. También no me gustó muchísima gente que lo haya criticado por el tema de la inundación en Santa Fe, fuera de contexto, una cosa de la naturaleza, que él no tuvo nada que ver, que él siempre ha dado la cara, que tuvo un comportamiento ejemplar, que ha sido un tipo que no se lo puede acusar de muchas cosas. Se lo puede acusar porque él era parco, era un hombre, pero un tipo educado, un tipo que representó mucho y muy prestigioso a nivel mundial. Ya le digo,
lo ayudó con este cáncer que él tenía, Bernie Eccleston, lo hizo internar, pudo sobrevivir un poco más, y tuvo mucha hidalguía y mucho huevo para morir, porque lo querían meter de vuelta y dijo, no, yo quiero ver la carrera este domingo y no me metan más. Ya está, tenía sangrado, murió con dignidad, sin estirar más las cosas. El Lole hay que sacarse chapó para el Lole, para Carlos Alberto Reutemann. El otro día me hizo emocionar al recordar el relato del comentarista de ATC en el 80 cuando ganó la carrera de Monte Carlo, Hernán, que fue muy emocionante. Ganó 12 carreras, y hay que decir que Reutemann logró lo que nadie pudo, que el fútbol fuera el segundo, jugaba Maradona y Kempes, en el 81, los dos peleando Maradona, Filiol, el Boca de Brindisi, y tenían que jugar a la mañana porque el país se paraba con 70 puntos de rating para ver las carreras de Lole que se daban en los cines. Llenaba los cines, 1.200 personas en los cines para ver la carrera. Un caso increíble. Nosotros no tuvimos la posibilidad ni la dicha de vivir eso porque éramos muy chicos, pero también fue muy atacado y poco reconocido acá. Y tengamos miedo de que nos pase con Messi lo que pasó con Reutemann, con el Lole, porque no todos los días, pensamos que siempre íbamos a sacar un Reutemann, y pasaron 40 años y no tuvimos nadie digno dentro de la Fórmula 1 compitiendo. Bueno, me fui por las ramas, este bloque se lo dedico a nuestro productor estrella desde Europa, a Gustavito Scalisi. Bueno, Mariano, sí, tenés mucha razón lo que decís. Generalmente acá los segundos puestos no se festejan, todo lo contrario, se los critica, son los primeros perdedores. Y bueno, esperemos que un poco cambie esa mentalidad que tenemos, que sirva estos ejemplos que vos estuviste dando, esta ¿cómo se dice? Revisión histórica que estamos teniendo, donde a veces ser segundo no es ser el primero de los perdedores, sino simplemente haber tratado de llegar hasta la cumbre y haber quedado ahí nomás. Le saludo a Federico Vega, que lo veo conectado, saludo a Ari Cocina, lo saludo a Juan Prieto, saludo a Elena también, que la veo ahí conectada también, le mando un beso grande a Elena, ahorita ya la saludé, a todos los que están conectados. Bueno, usted nos va a hablar, espere que tengo alguna noticia de política, hoy fue el Día de la Patria, hubo muchos disturbios en Tucumán con el presidente, se tuvo que ir antes. Hubo muchas manifestaciones en la Quinta, porque todos los feriados hay manifestaciones. Estuvimos ahí, y te digo que había un clima tranquilo, más tranquilo que en otras fechas que hemos estado también. En el campo hubo muchas manifestaciones en el interior del país, estuvo muy desafortunada la señora Patricia Bullrich, como siempre, es una persona que tiene que conducir esta oposición para hacer una transición bastante buena y para que la oposición se postule. Se subió arriba de un caballo con un poncho, la verdad que está mal asesorada, hay que ser más serio, es un país que se cae a pedazos, el presidente se tuvo que ir antes de Tucumán porque estallaba Tucumán, esta mujer arriba del caballo, ¿en qué manos estamos? La Argentina está a la deriva, porque no tenemos representantes que nos representen. Como dijo la expresidenta, no tenemos funcionarios que funcionen, no tenemos representantes que nos representen. Pónganse las pilas, están cobrando el heraldo público, hagan lo mejor que puedan o inténtenlo, pero no subestimen a la gente, porque la gente está muy caliente, está muy enojada, y la gente quiere trabajar, quiere menos inflación, quiere seguridad, y quiere que esta guerrita se termine. Y mañana Messi va a hacer lo imposible para que eso ocurra. Igual, hablar un poquito de política en este contexto tan complicado de país, de mundo, la verdad que, no sé, me parece que hay que esperar un poco para criticar algunas cosas que a veces se critican sin ningún tipo de concientización sobre los problemas que ya veníamos arrastrando, que vamos a seguir arrastrando en un mundo convulsionado. Creo que los gobiernos a veces son juzgados no solamente por sus actos, sino también por los contextos en que se desarrollan. Y creo que a este gobierno no le ha tocado el mejor momento para desarrollarse. Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que dice el pueblo en las elecciones, que es el momento para dar veredictos, para dar avisos si no nos gustan las cosas, qué nos parecen. Pero bueno, nada, te quería contar, Mariano, y entrando un poquito en tema, que hoy traje... ¿Qué le dice desde Europa a Gustavo? ¿Qué está diciendo Gustavo desde cómo están en Europa con el calor? Usted que habla todos los días. Gustavo nos contaba que en Europa, primero él está en Italia, ¿no? En el centro de Italia, centro-sur de Italia,
Primero que están convulsionados por lo que es la Eurocopa, también ellos, así como nosotros estamos con el partido de Brasil y Argentina, ellos están con el partido de Inglaterra y de Italia. Podemos tener un fin de semana hermoso o un fin de semana muy triste, si gana Brasil y gana Inglaterra, nuestros dos clásicos rivales, pero en Italia están muy convulsionados con lo que es el deporte, porque también Berrettini, el tenista italiano, va a jugar la final de Wimbledon contra Djokovic, así que Bueno, Italia está teniendo un fin de semana deportivo muy, muy interesante. Y nos contaba que el calor aflojó un poquito, pero que viene siendo un calor bastante sostenido durante estos días, térmicas de más de 30 grados todos los días, llegó a 38 grados la térmica en la semana. La verdad que se dice que también va a venir una nueva ola de calor, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero la verdad que golpeó fuerte este verano. Te cuento que acaba de meter un gol Colombia en el último segundo del partido. Colombia gana 3-2 en la última jugada del partido. Así que el tercer bueno, puesto va a selección ser para Colombia. Colombia. Y por otro lado nos contaba Hernán, también pero hoy vi espera, 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 Wimbledon y vi espera, gente. déjame terminar, estás acelerado hoy, para tranquilo, déjame terminar. Y te decía que en un momento nos estaba contando de que en Italia también se está hablando mucho de lo que es esta nueva ola de Delta, ¿no? Del coronavirus Delta, y que se están preocupando mucho por esta nueva variante del virus. Nada, hay que ver qué es lo que va a pasar, pero bueno, ellos están saliendo de la pandemia. Lo que fue este verano fue bastante tranquilo en números y todo, pero bueno, están asustados con lo que es la nueva variante Delta y muy convulsionados también por el fallecimiento de su diva, que fue Rafaela Carrá. Y bueno, la verdad que también fue una semana bastante movida en Muy Italia por dura, este muy tema. dura. Sí, Sí, ¿qué me sí, muy querías querida decir? acá también, Rafaela, una persona muy alegre, que contagiaba alegría. eh, Dice que le afectó mucho la pandemia, sufrió una enfermedad, pero una grande que triunfó en América Latina, que le dijo que no a Sinatra, que tuvo un comportamiento ejemplar y que fue muy querida, muy alegre y una mujer bellísima que nunca se tocó la cara y bueno, y que murió dignamente, que se hizo una gran entrevistadora, acá la copiaron mucho en la Argentina y es muy querida. Sus canciones Sí. es un lindo momento. Pero bueno, la verdad que los dos eran de la misma generación, los dos tenían la misma edad, tanto 78 y 79 años, tanto Rafaela como Lole. Sí, Mariano, me contaba también Gustavo que en Italia se hablaba mucho de que ella estaba enferma, tenía cáncer, y no lo sabía nadie, ni los amigos más íntimos lo sabían. No había querido dar esa noticia a sus allegados y decidió continuar con su enfermedad en el silencio, y bueno, tuvo este desenlace tan triste esta última semana. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son cosas que pasan, cosas que nos llaman la atención, pero como hablábamos antes, el tiempo pasa muy rápido y así como pasa de rápido, te cuento que hoy 9 de julio, más allá de los cumpleaños post-mortem, ¿no? De la Negra Sosa y de la Coca Sarli, dos hitos de la cultura argentina, que cumplieron el 9 de julio, el mismo Día de la Patria. Hoy vamos a recordar que se cumplen 10 años, justamente hoy, del fallecimiento de otro ícono de la cultura nacional como fue Facundo Cabral, ¿no? Este cantautor, este poeta, este trovador argentino, que fue asesinado en Guatemala en el año 2011, hace justamente hoy, el 9 de julio, 10 años, que fue confundido con un narcotraficante en un hecho bastante confuso, lo valieron en la calle, fue bastante fea su muerte en ese sentido. Se tuvo en cuenta esto de que fue una confusión, de que no era la muerte de Facundo Cabral un asesinato ni nada que ver con su persona, sino que había sido un hecho meramente coincidente con la búsqueda de un ajuste de cuentas entre bandas narcos y lamentablemente se vio confundido en ese episodio tan triste y perdió la vida. Te cuento que Facundo Cabral, Mariano, fue una persona que empezó de muy abajo, fue muy pobre toda su vida. Él nació en La Plata, nació en una familia, como te decía, muy, 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 muy pobre, casi no conoció a su padre los abandonó cuando él era muy, muy niño. Eh, con su madre viajaron a Tierra del Fuego de La Plata para vivir y ver si podían encontrar algún tipo de trabajo y de algún sustento económico para poder mantenerse.
Él se escapó de su familia siendo muy, muy chico y se vino a Buenos Aires y contaba siempre la anécdota que había ido a ver una vez a Perón en un acto que había pasado con un auto y él se había subido al auto, al spoiler del auto, al auto presidencial y había logrado llegar a hablar con Perón y con Evita pidiéndole trabajo. Y contaba siempre esa anécdota que decía que Perón le había dicho que era la primera vez que escuchaba que alguien se acercaba a pedirle trabajo y no a pedirle alguna limosna. Tenía esas cosas, un contador de historias, de anécdotas, que algunas serían ciertas, otras no tanto, otras tendrían algún tipo de chimichurri, como decimos nosotros, algún tipo de exageración, pero era un placer escucharlo hablar y contar sus historias, un gran admirador de la Madre Teresa de Calcuta, había sido amigo de ella, un admirador de Borges, de Krishnamurti, era un personaje bastante controversial en algunos temas, porque era una persona que tenía ideas muy, muy claras de su vida, cómo quería vivir, qué quería hacer, y había sido acompañado mucho tiempo por la tragedia, ¿no? Él había perdido a su familia, es decir, a su mujer y a su hija en un accidente de auto, de avión, perdón, cuando era muy joven, y eso lo había marcado mucho, y a partir de ese momento él tuvo como una visión más mística todavía de la que ya tenía de la vida, y tenía esa forma de comunicarse con la gente a través de las canciones, de sus escrituras, y sobre todo de esto, un poco de juglar, ¿no? De hablar y de contar historias, de contar anécdotas, y fue entrevistado en todas partes del mundo. Él en la época del proceso militar en la Argentina tuvo que exiliarse en México, ahí vivió muchos años. Nunca tuvo una casa, nunca vivió en un departamento, no tenía posesiones económicas. Él decía que él tenía que vivir libre, que él no tenía que tener ni siquiera una mesa, ni una silla, ni nada que lo atara a un lugar. Y vivía en hoteles, él vivía todo el tiempo de gira, todo el tiempo en hoteles, conocía todos los hoteles más importantes de Latinoamérica sobre todo, y algunos de Europa y del mundo, donde él había pasado toda su vida. Él decía que se levantaba temprano, que salía a caminar, que salía a hacer su vida, y le gustaba siempre volver a un hotel. Y el no tener nada le implicaba esto de que no tenía que volver a ningún otro país donde había dejado ya su huella, ¿no? Entonces vivía como cantaba, de gira, todo el tiempo de gira, todo el tiempo en distintos lugares, un hacedor de historias, un hacedor de leyendas, como te decía antes, un poquito cierto, un poquito mentiroso, pero era un personaje, era alguien que tenía una cultura muy, muy elevada, siendo alguien que no tenía una preparación académica muy importante, pero lograba con su sensibilidad y con su don de gente, con su mundo, con su capacidad de absorción de la vida cultural de los países y de las sociedades, tener esa magia al contar las historias, al contar sus experiencias y al poder brindar su arte. La verdad que fue muy triste su muerte, fue difícil encontrar a alguien que hablara mal de Facundo Cabral, alguien que pudo encontrar en la cultura argentina, en la cultura latinoamericana, su cuna, su fuente, y hoy, después de 10 años de fallecido, se lo sigue recordando con ese cariño, y la gente más que nada lo que recuerda son sus canciones, pero también esto que decíamos antes, sus historias, su manera de contar sus vivencias y de poder mostrarle al mundo que hay una forma diferente de vida, que él había adoptado, que era muy valedera, pero a su vez también era muy interesante de escuchar por qué él elegía ese modo de vida. Así que bueno, Mariano, te quería contar esto, recordarlo un poquito después de 10 años, la muerte de Facundo Cabral, un 9 de julio de 2011, hoy exactamente hace 10 años de su desaparición, así que era nuestro pequeño homenaje hacia ese gran ícono de la cultura argentina. Claro, un grande fue Facundo, un tipo, un autodidacta, un tipo que se hizo solo, un tipo que empezó con el folclore, con su amigo, como, empezó como el indio Gasparín, Hernán, fue Ujú. muy amigo de Cafrune, empezó con el negro Cafrune, y después empezó con su verborragia, con su carisma, con una que le faltó formación, él no tenía estudios, pero tenía muchas inquietudes y fue un gran autodidacta y sorprendía con grandes pasajes filosóficos, grandes pasajes de escritores, una gran poesía, un hombre creador de historias, muchas
se les adjudicaba que eran medias mitómanas, pero bueno, él las ensalzaba, las contaba, como decías bien vos, fue un juglar, fue un trovador en estos tiempos, fue un hombre que contó lindas historias y que nos dejó momentos inolvidables. Tuvo un momento de apogeo increíble en la Argentina en el año 83-84, llenando el Luna Park, vendiendo discos, libros, Paraíso a la deriva, su libro fue récord bestseller, el Luna Park estallaba, fue con la vuelta de la democracia, con, con el tema que jugaba con el apellido de Ferrocabrales, bueno, llenó el estadio de Ferro, multitudes acompañaron eso de otra Argentina. Yo no veo hoy chicos de 17, 18 años entusiasmados en que le hablen de Krishnamurti, de Jesucristo, como hablaba él, de todo un poco, de Borges. Y bueno, y lo que le recomendamos y lo más lindo, que para la gente que ve en YouTube, es no estás deprimido, estás distraído. Donde él dice que al venir a este mundo ya tenemos a Bach, tenemos la poesía de Borges, de Octavio Paz, tenemos el cine italiano, tenemos la Gioconda, y nos empieza a motivar y todas las cosas que nos hacen felices en la vida. No estás deprimido, estás distraído por Facundo Cabral, una muerte injusta, un hombre que siempre ha sido pacífico, lo controversial, lo raro, es que fuese una muerte absurda, una equivocación aparentemente, siempre se ha dicho, pero un hombre que ha profesado la paz, que murió en ese estado, parece también un mensaje. Como decías vos, él le encantaba en los hoteles, vivía en México, México lo adoptó, una persona que es muy, pero muy querida en México, y que si tienen tiempo también, que vean programas de México con Alberto Cortés, lo Cortés y lo Cabral, que la rompieron. No, se llamaba, el espectáculo se llamaba Lo Cabral no quita lo Cortés. Lo Cabral no quita lo Cortés, No quita lo exactamente. Cortés. Yo me estaba equivocando. Y también, Estaba Mariano, diciendo ¿sabés qué? Otra cosa que me olvidé de comentarte, que lo dijiste vos muy bien, que es algo que muchas veces se dijo de él y poco se hablaba, es que su canción más conocida, que es No soy de aquí ni soy de allá, está traducida en más de 30 idiomas. Así que fue un éxito sí, mundial, algo que es conocido en el mundo entero. Y la verdad que también esto que vos decías de su admiración hacia Borges, él contaba que se acercaba a Borges cuando lo veía en la Recoleta, cuando estaban tomando café con sus amigos, y que no podía creer que Borges le comentaba de que lo conocía y que le gustaba su obra. Borges le había dicho que le gustaba su obra y que les tenía cierto respeto a Cabral por su obra, cuando Cabral recién era alguien que estaba empezando a comunicarse con el mundo de las letras y del arte. Así que la verdad que un personaje muy, muy entrañable. El otro día escuché la entrevista que le hizo Matías Martín hace unos años en Radio Metro, que Matías Martín dijo el día del periodista que había sido su entrevista más fructífera, la que más le había gustado a él como había salido. Es una entrevista hermosa, mucho de su vida, contando muchas anécdotas, y fue muy poco tiempo antes de su fallecimiento, en el año 2000, fines del 2010 creo que fue la nota, y la verdad que es una nota para encontrar en YouTube, que está, la buscan, y pone Matías Martín con Facundo Cabral y aparece, y la verdad que es muy interesante, muy linda la nota, y tenía esto de que si un entrevistador podía llevarlo por el lugar indicado, la nota generalmente salía muy interesante porque sabía mucho de muchos temas y lograba expresarlos con claridad y con ese grado de, como decías vos, de mística, de leyenda que tenía cada una de las anécdotas que contaba, y eso hacía que las entrevistas sean tan placenteras. Así que bueno, Mariano, nuestro recuerdo para Facundo Cabral. sí, como tantos otros recuerdos, y hoy vamos a evocar un ratito en un rinconcito muy humilde, le vamos a homenajear a uno de los grandes escritores que tuvo la Argentina, que tiene, que tendrá, que es nada más y nada menos que Roberto Arte, Hernán. Art nació en 1900 en el barrio de Flores, es de 1900 como el Guapo, y vino a romper con la literatura, ¿no? Otro outsider, otro tipo que viene desde afuera, otro tipo que viene sin estudio, viene sin academia, viene sin biblioteca, viene desde la pobreza, ¿no? Y qué escritor, cómo se forma ese escritor. Es un escritor de la calle, es un escritor maldito, como lo fue Celine,
como lo fueron varios escritores en el mundo, que viene, que viene desde el resentimiento. Un hombre que murió muy joven, extremadamente joven, exasperantemente joven. Si hoy se pone a pensar, sería más chico que yo, un hombre muy alto, muy buen mozo, Roberto Ar, que fue periodista, que estaba obsesionado por ser millonario, por salvarse, y que mucha gente decía que escribía mal. Claro que escribía mal porque no tenía formación. ¿Qué es escribir mal? Escribir mal era porque no tenía la biblioteca, él no tenía biblioteca, leía porquerías, leía de todo, leía cosas rocambolescas, leía de todo, revistas, folletos, mala literatura, no tiene esa formación. Por eso lo grande de él es hacer esa obra, hacer ese teatro, esos cuentos, esos policiales, y sobre todo su obra cumbre para mí, que son Los Siete Locos, esa gran novela. Pero bueno, un hombre que, cómo se fue haciendo solo de la necesidad, porque su padre lo maltrataba, se lo puede ver en El Juguete Rabioso, que no se llamaba el juguete, que no se llamaba el Juguete Rabioso, que el que le pone el nombre de Juguete Rabioso es Huiralde. Huiralde, que es un intelectual, lo toma a él como su protector, como su maestro, y lo apoya mucho. Yo creo que le debe mucho a Huiralde, a Ricardo Huiralde, Roberto Ar. Y él le pone Juguete Rabioso. Después lo que hizo, él estaba obsesionado por hacer unas medias para llenarse de plata, de dinero. Quería hacer un invento, patentar algo. Quería, lo que después pasa en la novela Los Siete Locos, es eso de la galvanización. Él ya lo estaba en su vida privada, él quería tener una patente y vendérsela, su anhelo era vendérsela a Gatti Chávez. Un hombre altísimo, un hombre hermoso, un hombre que vivió en pensiones, un hombre que se casó y fue a Córdoba a vivir mucho tiempo, vivió mucho el tiempo, viajó a África. Sus cuentos de África son maravillosos. Después de, para mí, El Juguete Rabioso, los cuentos de África son extraordinarios. También hay cuentos policiales geniales. Hay uno del dentista, que no me acuerdo el nombre, que lo leí. Uno lee tanto que yo no me acuerdo los nombres. Que me pareció genial. Donde en el sillón del dentista descubren un crimen. Pero un hombre que sus aguafuertes, que es esa galvanización donde queda la chapa grabada, los grabados de las letras porteñas, fue a España, hizo una descripción de España, y ahora que viene la Copa América, están hablando de Río de Janeiro, él hizo unas aguafuertes desde Río de Janeiro, y esa descripción de la calle, de los tonos, de los colores, de los olores, de lo que está pasando, la descripción es fundamental. Él fue escritor del diario El Mundo, Natalio Botana lo contrata, cuando el diario El Mundo, el diario Crítica, perdón, y el diario El Mundo, Crítica era el diario más popular. En ese diario estaba Jules Solar, escribía Borges, escribía, bueno, Ezequiel Martínez Estrada, Scalabrini Ortiz, él estuvo en el grupo de Florida. Puedo hablar 2 horas de Roberto Ar. Es uno de los escritores que el canon, que después Beatriz Arlo, Horacio González, todo el canon académico puso las 3 patas de la literatura entre Borges, Art y después esa pata lo sacaron a Borges, a Cortázar, y ahora es de Saer, ¿no? Es Art, Borges, la Santa Trinidad, que siempre cambia. Pero hay 2 que no se corren y no se mueven, como es Roberto Art, y son gustos, son preferencias, pero la academia y el canon lo eligió así. ¿Por qué? Porque fue algo innovador, porque fue un resentido, porque fue un rebelde, porque logró una gran literatura y crear grandes personajes, porque es existencialista esa obra. Erdolzain, que es el personaje, es uno de los personajes más vivos de la literatura, es uno de los personajes más preferidos míos. El rufián melancólico, la visca, el astrólogo, su amistad con Sur Solar, su amistad con Conrado Roxloff, que siempre lo acompañó, un hombre que murió sin pena ni gloria y que después lo empezaron a estudiar en Europa, lo vieron como un Dostoyevsky porteño, lo vieron como un existencialista de Sartre, cuando él ya en esa época, un adelantado hablando del ser, de la existencia, buscando el ser porque él sabía, como era un maldito,
no creí, había sufrido mucho, la vida lo había tratado muy mal, sabía que la vida era lucha existencial. Bueno, yo le quiero describir una cosa que dice Piglia sobre su muerte hermosa, que Piglia lo adoró y lo lleva ahí al canon de los incunables y de los indiscutibles. Dice que le mostraron una serie de fotos del velorio de Roberto Art. La más impresionante era una toma del féretro colgada al aire con sogas y suspendida sobre la ciudad. Habían armado un ataúd en su pieza, pero tuvieron que sacarlo por la ventana con aparejos y poleas porque Roberto Art era demasiado grande para pasar por el pasillo. Ese féretro suspendido sobre Buenos Aires es una buena imagen del lugar de Art en la literatura argentina. Murió a los 42 años y siempre será joven y siempre estaremos sacando su cadáver por la ventana. El mayor riesgo que corre hoy su obra es el de la canonización. Hasta ahora su estilo lo ha salvado de ir para el museo. Es difícil neutralizar su escritura, se opone frontalmente a la hipocorrección que define el estilo medio de nuestra literatura. Hay un extraño desvío en el lenguaje de Art, una relación de distante, de extrañeza con la lengua materna, porque él tiene padres alemanes, él tiene que romper, se hablaba un cocoliche, se hablaba en cocoliche y se hablaba en alemán, su padre era de Prusia, era un hombre rústico, era un inmigrante que había bajado el barco, su madre también, él tiene que emprender a recoger el idioma de los argentinos, cómo se habla en argentino en la calle, no en su casa ni en la escuela. Por eso tenemos ese gran escritor formado de la calle. Art, nadie más contrario a la tradición argentina, el que escribe es un extranjero, un recién llegado que se orienta con dificultad en el vértigo de una ciudad desconocida. Paradójicamente la realidad se ha ido acercando cada vez más a la visión excéntrica de Art. Su obra puede leerse como una profecía, más que como reflejar la realidad. Sus libros han terminado por subir su forma futura. Los relatos de Art confirman que Art buscó siempre la relación de las formas duras del melodrama. Art es el más contemporáneo de nuestros escritores. Su cadáver sigue sobre la ciudad. Las poleas y las cuerdas que lo sostienen forman parte de las máquinas y las extrañas invenciones que mueven su ficción hacia el porvenir. Increíble. Que lo sacaron desde el aire porque no salía desde donde lo estaban velando. Ese cadáver que está sosteniendo la ciudad. Es una gran metáfora de Piglia. Y como digo siempre, podemos hablar ahora de los escritores. Lo más lindo, lo más interesante, lo más aconsejable es que los lean, porque ahí radica su magia, ahí radica el truco, ahí vemos nuestra caricia y lo que nos tienen que dar, que es la palabra y la satisfacción de la lectura. Y Roberto Art fue un inmenso. Yo creo que pocos libros me han marcado tanto como Los Siete Locos. Es una novela de complot, es una novela de fracasados, es una novela de la maldad, es una novela que busca la felicidad y es una novela absurda. Es una gran novela, es increíble hacerla. También Torre Nilsson hizo una cosa muy digna, llevando al cine esta película, La Visca la hace Norma Leandro, trabaja Sergio Renán, que hace de Rufián. Endorsain lo hace Alfredo Alcón, y la televisión pública hizo una gran serie sobre el lanzallamas y sobre Los Siete Locos, que es imperdible y es una cosa magistral, muy bien hecha, excelentemente hecha. Para Roberto Art, que todos los días lo descubrimos, que todos los días es una persona viva, que es increíble lo que dio y cómo se hizo él mismo. Y sin querer fue extremadamente famoso y millonario. Estamos, creo que el año que viene se liberan los derechos, después de 70 años sabe que la potestad de las patentes y de los derechos de autor quedan liberados. Va a estar liberada su obra, gracias a Dios, y seguramente se van a imprimir lindos ediciones y va a haber libros sobre Roberto Art porque no va a haber derechos de autor. Entonces, Hernán, hoy era Roberto Art que nos debíamos a uno de los grandes en estos 15 minutitos que siempre tenemos, muy acortado el tiempo para destacarlo. Sí, también otra cosa de Roberto Art que fue un precursor en lo que es el relato marginal, ¿no? Sobre la marginalidad, sobre la pobreza, sobre el Buenos Aires del principio del siglo muy oscuro, muy controversial ese Buenos Aires que no se veía a simple vista, escarbaba en esa temática, y la verdad que, como dijiste vos también, hay una película sobre el Juguete Rabioso también muy
muy bien lograda, en realidad hay dos versiones, pero hay una sobre todo que trabaja no me sale la Cedrón palabra del es. actor, Cedrón, que trabaja Cedrón, que es también muy Es muy bien parecido lograda. físicamente. Está muy ¿Cómo? parecido físicamente, es muy parecido físicamente, muy Sí, parecido. sí, sí, sí. Roberto Ara era más gomoso, pero era un hombre alto que usaba el flequillo a dos aguas, estaba muy parecido físicamente. Y lo que vos decías es que él se entrevistaba porque él era un cronista policial del diario Crítica, y él estaba con rufianes, con proxenetas, con ladrones, con boqueteros. Él se metía, indagaba, cubría policiales, y de ahí él ahí recoge las historias, las armas, él se mete en tertulias, de otra Buenos Aires que como que en esa época Discépolo, correte a un lado que decía Discépolo que el mundo se vino abajo. Bueno, él sabía por eso, y por eso él sabía y creía en estos complot y la manera de volverse millonario, esa fantasía de volverse millonario, él un poco es muy autobiográfica su obra. Ujú. Nadie se explica cómo se puede un autodidacta sin tanta formación escribir tan bien y recorrer bien, porque tenía el oído de Buenos Aires, tenía el ruido de Buenos Aires en su cabeza. Un gran escritor, un gran talento, que sí, es como si le pudiéramos decir, es un Houseman, es un Trinche, son gente que si se hubiera pulido, si se la hubiera insertado profesionalmente más, es inacabable lo que pudiera haber dado, porque con limitaciones, y quizás sea ese el secreto, ¿no? Del encanto, de que son outsiders, que vienen a la literatura a generar otra literatura, gran literatura. Bueno, Mariano, la verdad que es muy interesante. Y permitime para terminar el tema de Roberto Art, hay una frase, una estrofa de una canción de Fito Páez que dice que tiene un libro de Roberto Art que no lo deja en paz. Eso también es para pincelar un poquito su obra, una obra que uno lee y que se queda recalculando siempre qué es lo que está pasando. La verdad que es muy interesante todo lo que nos trajiste, Mariano. Así que bueno, te Bueno, cuento que Hernán, son las 10, 11 y 20, ya se nos pasó el programa casi, ¿eh? Siguen haciendo sí, 19 grados, pero muy agradecerle a caluroso a Elena, la noche. agradecerle a Elena Hernán y a Nora, que nos acompañan siempre, a Gustavo, a Mabel, que lo ven, Un un beso gran grande a saludo a Mabel Néstor, también. a Loro, a Copérnico, y bueno, a toda la gente que de a poco se va enganchando, minuto a minuto, esto, y a nuestro Commodity Manager Commodity. Nuestro community manager. Bueno, les recordamos a todos que lo dijimos al principio del programa, pero lo volvemos a repetir, que el programa sale por Instagram los viernes, más o menos entre las 10:30 y las 11, empezamos siempre. Queda guardado en el Instagram personal, lo pueden ver ahí en cualquier momento. Y si no, nuestro community manager lo sube, a partir de mañana está subido ya a nuestro canal de YouTube. Así que en YouTube buscan Audio Anómalo y lo van a encontrar. Estamos ahí también, con todos los programas van a estar subidos a YouTube. Así que bueno, el que lo quiera ver lo puede ver, el que lo quiere compartir lo comparte. Y también les recordamos que si quieren arrobar a algún amigo, háganlo, comenten, suscríbanse en el canal, lo mismo en Instagram. Y también otra de las cosas que nos suman mucho es que nos escriban para saber de qué quieren que hablemos, qué les gustaría que toquemos como temática, sobre qué personaje les gustaría que preparemos algo. Así también compartimos un poco los gustos de los oyentes, de los televidentes en este caso también. Así que bueno, Sí, síganos por Hernán, YouTube y también. agradecerle a Gustavo que está tan presente con la producción, que permanentemente nos llama, nos acompaña, nos alienta. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero viste, desde otro lugar, desde otro país, desde otro continente, que él está haciendo, dando una gran mano, y es parte de este programa, como lo fue en la radio atípica, en la radio, y bueno, nada, agradecerle a Gustavo por estar ahí siempre presente, a pesar de los 11.000 kilómetros y las 8 horas de avión, que ahora deben ser muchísimos más. Ahí Nora Labruna dice programa. Bueno, Lindo a programa. Nora y a Eva y a todos, que se cuiden, sigámonos cuidando, de que hay buenas noticias, de que bajaron las internaciones, de que escuchamos al dueño de Swiss Medical decir de que ya la gente no entra con tanta gravedad a la terapia, que las vacunas se están viendo los resultados,
que se está inmunizando bien, que está el ritmo está bastante acelerado, por suerte, van a entrar vacunas, ha bajado mucho la mortalidad en la ciudad de Buenos Aires, ya no hay tanta gravedad, pero no hay que descuidarse, no hay que pensar que esto ya pasó, escuchamos cosas terribles, hemos vivido cosas horrendas, pero es un buen momento para empezar a pensar y a tener un poquito de esperanza, nada más que eso. Bueno, Mariano, la verdad que te felicito por lo que nos trajiste de Roberto Bart, hemos compartido varios temas, hemos hablado de todo, así que los vamos a dejar en compañía de un nuevo programa la semana que viene recién, por esta semana ya Ganó Colombia, terminamos. me aclara eso. Colombia tercero. ¿Cómo? Colombia tercero. Ganó Colombia. Colombia salió tercero, ganó 3-2. Recordemos entonces que tenemos final de la Eurocopa el domingo, Italia con Inglaterra en Wembley. Después tenemos la final de Wimbledon, que juegan Djokovic contra Berrettini. Tenemos partido en Inglaterra también para definir el torneo en la Catedral del Tenis. Y por supuesto mañana tenemos la gran final entre Argentina y Brasil. Ojalá Dios nos dé un poquito de su bendición y podamos festejar nosotros después de tantas veces que nos tocó perder con Brasil, que esta vez nos toque ganar y podamos festejar después de tantos años. Como decía el chiste de la Andresina, yo ya lo he visto, para los que no lo han visto por lo menos, ¿no? Sí, ojalá que se dé, pero tampoco hay que poner tantas expectativas porque esto es fútbol, la pelota a veces no quiere entrar. Imagínense que en ese estadio con la final de Alemania merecimos ganar, se mereció ganar el partido, no quiso entrar, no se pudo, no se supo. Y bueno, a esto a veces hace falta, estaba viendo cómo cambiaban algunas circunstancias, siempre el azar es determinante. Pero bueno, el azar hay que estar a la altura del azar, decía Nietzsche. Hay que estar a la altura del azar y bueno, esperemos que los jugadores duerman, descansen, y como decía Bilardo, que el de Celeste se la pasa el de Celeste, eso ya es mucho. Bueno, Mariano, te despido por hoy, entonces nos vemos la semana que viene, el viernes que viene nos vemos a esta hora más o menos. A esta hora estaremos terminando, sí, tipo 10:30. Y ahí si AstraZeneca nos protege. Hasta luego. Bueno, saludos a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven en vivo, los que nos ven grabado, a todos los que nos acompañan, les agradecemos porque esto lo hacemos por y para ustedes. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene, Mariano, te mando un beso grande, hasta la semana que viene. Chau, chau.